Gloria al Señor Jesucristo, hermanos. Seguimos estudiando el libro de los Hechos. Estamos ya en el capítulo 27 y estamos a punto de terminar de estudiar este libro. Y ha sido maravilloso internarse en el estudio de la palabra de Dios. Y como te decía, hoy vamos a empezar a estudiar Hechos capítulo 27. Y quiero que le demos lectura, por favor, del versículo 22 al versículo 25. Del 22 al 25 y después oramos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo te doy muchísimas gracias, Dios, porque tú nos hablas en tu palabra día con día. Tú nos dices que escudriñemos las escrituras, porque ahí vamos a encontrar palabras de vida eterna. Y hoy, Señor Jesucristo, Dios, queremos estudiar tu palabra. Nos gozamos en tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Tú nos das dirección a través de tu palabra en estos momentos difíciles. Tú nos ayudas, Dios, a tomar buenas decisiones. Tú aumentas nuestra fe, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que muchísimas gracias. Quiero pedirte, Dios, que todas las personas que puedan escuchar este mensaje reciban un milagro, Señor, reciban una bendición tuya, Padre. Quiero pedirte que se abran sus oídos espirituales, que se abran sus ojos espirituales, Padre, para que recibamos revelación de tu palabra, de tus propósitos, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el contexto que estamos viviendo primeramente es que estamos en medio de una situación difícil, en medio de una tormenta, en medio de un huracán. Este ha sido un huracán, una pandemia que, como sabemos, los huracanes, digamos, entran y primero nos pega la parte de enfrente y luego tiene lo que le llaman el ojo del huracán, donde ya no se siente tanto la tormenta, pero cuando termina de pasar el huracán vuelve a golpear demasiado fuerte, o cuando termina de pasar el huracán. En esta pandemia igual es como un tsunami, porque va llegando una ola y va llegando otra ola y va llegando otra ola. Esta pandemia es como un terremoto, porque van llegando sus ondas y sus ondas nos van moviendo, nos van removiendo. Sus ondas van causando estragos, van provocando muchos problemas a su paso. Esta situación que estamos viviendo es una tormenta, es una tempestad, es algo que jamás nuestras generaciones ni la de nuestros padres habían vivido jamás, ni se las habían contado. Probablemente han ocurrido otras a lo largo de la historia, pero a nosotros esto es lo que nos ha tocado. Y aquí en la Biblia, Pablo se estaba enfrentando a una tormenta. Pablo había recibido una instrucción de llegar a Roma. Pablo pudo haber sido librado de los problemas, de las situaciones que estaba viviendo mucho antes, porque
estas personas que lo juzgaban, como el rey Agripa, no encontraban ninguna causa por qué condenarlo. Entonces dice, si Pablo, si no hubieses apelado a César, ahora mismo te hubiéramos dejado libre. Pero Pablo tenía un propósito, y ese propósito venía de parte de Dios. Si nosotros lo vemos de alguna manera, eran problemas, era estar en medio de juicios, era estar en cárceles, en cadenas, en problemas, en maltratos, tal vez padeciendo hambre, frío, calor, ciertas circunstancias. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir todo eso y más, porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él tenía una palabra, él tenía una encomienda de Dios. Y Dios lo iba a guardar hasta que él llegara a la meta, hasta el final de su propósito. Dios lo iba a cuidar, lo iba a proteger y no iba a permitir que nada malo le pasara. Vamos a empezar a leer Hechos, capítulo 27, del versículo 1 en adelante, para que ahora veamos en la situación en la que se encontraba en este momento. Hechos 27, 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón. Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Pues aquí ya empezamos a ver en la Biblia que este centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, es el encargado de llevar a Pablo y a otros presos hasta Roma. Y dice aquí la escritura que se empezaban a sentir unos vientos recios. En el versículo 7 dice: nos impedía el viento. En el 8 dice: costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos. En el 9 dice: habiendo pasado mucho tiempo, siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Vemos cómo la situación se empieza a poner más difícil. Los vientos fuertes empiezan a golpear.
empieza a ser peligrosa la navegación. Y dice, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Mientras estamos en oración, mientras estamos en búsqueda de Dios, mientras estamos en ayuno, las cosas van a estar bajo control. Pero cuando tú y yo descuidamos nuestra comunión con Dios, cuando nos empezamos a alejar de Dios, empiezan a venir los problemas. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de ayunar, cuando dejamos de buscar el rostro de Dios, sabes, las tormentas se van a volver un verdadero problema. Ahorita estamos pasando una tormenta muy difícil. Pero yo estoy seguro que aquellos que confiamos en Dios, que aquellos que nos hemos tomado de la mano de Dios, para nosotros ha sido esta situación llevadera. Podemos estar confiados en Dios y podemos tener fuerzas en Dios. Hay personas que me están escuchando que sus familiares están enfermos de COVID y están en una situación muy peligrosa. Pero yo sé que estos hermanos están orando, están suplicando, están clamando a Dios, están sacando fortaleza de Dios. Pero aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, aquellas personas que no tienen fe, estoy seguro que tienen mucho miedo, que tienen mucha angustia, que tienen mucho espanto en sus vidas. Esta situación nos está golpeando a todos. Y esta tormenta también estaba golpeando a Pablo, que era un hombre temeroso de Dios. Pero Pablo confiaba en Dios. Y vamos a ver aquí en el versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Sabes, en estos momentos esta gente que no conoce a Jesucristo, pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos que no quieren creer en Jesucristo. Dan más crédito a lo que dice el encargado, el presidente de la ONU, a lo que dice el subdirector de la Secretaría de Salud, el doctor Hugo López-Gatell. A lo que dicen los medios de comunicación, a lo que dice la televisión. Mucha gente está dando más crédito a lo que dice la gente allá en el mundo que a lo que dice Dios. Aquí dice la palabra que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y realmente parece lógico darle más crédito a los expertos que darle crédito, pues sí, tal vez a Dios. Parece ser más lógico, claro, que si nosotros lo vemos con nuestros sentidos naturales. Pero si nosotros lo vemos desde la fe, nos damos cuenta que Dios es todopoderoso, que Dios vive, que Dios nos guarda, que Dios no lo vemos, pero que Dios está con nosotros, que Dios hace proezas y que Dios hace maravillas. Pablo estaba completamente seguro de esto. Pero dice que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Pablo era guiado por el Espíritu de Dios. Pablo era guiado por la presencia de Dios. Pablo escuchaba a Dios. Dice el versículo 12, siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también allí, por si pudiesen arribar a Fenice, el puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Y como no quisieron escuchar a Pablo, como no quisieron escuchar lo que Pablo escuchaba de parte de Dios, en el versículo 13 dice, soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta.
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, no pudieron poner proa al viento, es decir, no pudieron poner la nave frente al viento. Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Claudia, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho tiempo que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sabe? Pablo les estaba recordando que él les decía que lo escucharan. Les decía, no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Dice el versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha conseguido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla a través del mar Adriático. A la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar el escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraban huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, nosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiendo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos aligeraron la nave y echaron el trigo al mar. 14 días llevaban que no dormían y que no comían. 14 días estaban ya en una situación muy complicada. 14 días estaban ya en una situación muy difícil. Todos pensaban que morían. Todos pensaban que perecerían.
ya los marineros, ya los tripulantes de esta nave no tenían ánimo. Como dice el versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo les exhortaba a todos a que comiesen. Sabes, en estos momentos difíciles es importante exhortar a nuestras familias a tener ánimo en Dios, a tener confianza en Dios. Hay muchas noticias falsas y hay muchas otras que son ciertas, desafortunadamente. La nueva cepa en Inglaterra, que es mucho más contagiosa que la primera. Ahora hay supuestamente, por eso digo, una nueva cepa en Japón que dicen que afecta más a los niños. Pero sabes, más allá de estas noticias, yo te exhorto a que escuchemos a Dios. Los doctores, los especialistas son los expertos, claro que sí. Pero la palabra de Dios dice que plaga no tocará tu morada. Y si Dios dijo que plaga no tocará tu morada, cree esto, hermano, créelo. Porque el justo, dice su palabra, que el justo vivirá por la fe. Y Pablo era un hombre que vivía por la fe. Pablo era un hombre que no se guiaba por las circunstancias, que no se guiaba por lo que sus ojos veían, por lo que sus oídos escuchaban, por lo que los hombres decían. Pablo se guiaba por lo que Dios decía, y aún en medio de esa crisis, aún en medio de esa tormenta, Pablo los exhortaba a todos a que comiesen diciendo: es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y yo hoy me quiero apropiar de esta promesa, hermano, hermana, que me estás escuchando. Hoy yo me quiero apropiar de esta promesa, de que ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Sí, así, todos los que me están escuchando, yo quiero apropiarme de esta promesa. Todas las personas por las que estamos orando, por todos por los que estamos orando, las peticiones que me han mandado, en el nombre de Jesucristo, yo creo y le pido a Jesús con todo mi corazón que ninguno perezca, que ninguno se pierda, aún de aquellos que ya están enfermos de COVID, aún en aquellos que están entubados, que están recibiendo oxígeno. Yo me puedo equivocar, pero Dios jamás se equivoca. Yo puedo mentir, pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y yo he tomado la decisión de apropiarme de esta palabra. Y Pablo les decía estas cosas, decía en el versículo 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Sabe? Ya llevamos muchas pérdidas económicas. Mucha gente ha perdido sus negocios. Mucha gente que había invertido no ha podido recuperar su inversión. Muchos otros perdieron sus trabajos, otros los corrieron de sus empresas, otros tuvieron que renunciar por los bajos sueldos que les pagaban o simplemente porque no les iban a pagar y tuvieron que buscar otra forma de poder llevar ingresos a su casa. Han habido muchas pérdidas materiales. Muchos jóvenes han perdido la escuela, algunos van a perder la universidad, la preparatoria, la secundaria, la primaria. Algunos jóvenes estaban a punto de titularse y no lo han podido hacer porque no pueden hacer sus prácticas.
dijo Pablo, dice, no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y dice, versículo 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Versículo 24 diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo había recibido una promesa de parte de Dios y él se había apropiado de esa promesa. Hoy, apropiate tú también de esta promesa. Agárrate de esta promesa. Si sientes que el viento te arrebata, si sientes que las olas te meten al fondo del mar, tú agárrate fuerte de esta promesa, agárrate bien duro de esta promesa para que el viento no te arrastre, para que las olas no te arrastren, para que la tormenta no te arrastre. Agárrate fuerte de esta promesa y en el nombre de Jesucristo vamos a salir adelante de esta situación tan difícil que estamos pasando. Pablo estaba confiado. Dice, esta noche, versículo 23, ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ese ángel está contigo. Ese ángel está en tu casa. Ese ángel guarda a tu familia. Porque es el Dios en quien creía Pablo. Es el Dios en quien tú y yo creemos y confiamos. Así que si tú te levantas en la noche y ya no puedes dormir, si tú te despiertas a las 2 o 3 de la mañana, di, Señor, heme aquí, aquí estoy. Inclina tu rostro y di, tu siervo escucha, tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Dios nos habla en todo tiempo. Dios nos habla en todo momento. Y Pablo había recibido una promesa de Dios. Dios muchas veces habla por las noches. Dios habla por las madrugadas. Dios habla en los detalles. Y tenemos que estar atentos en todo momento para escuchar la voz de Dios. Cuando recibas una promesa de parte de Dios, agárrate bien fuerte, porque esa es tu salvación, esa es la salvación de tu familia, esa es la salvación de tus hijos. Padre de familia, mamá, tú que estás a cargo de tu familia, tú que eres la cabeza de tu familia, tú que eres la fortaleza de tu familia, tú que eres quien les da fuerzas a tu familia, agárrate de esta promesa como Pablo y el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo. Dice, no temas, es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Tú tienes un propósito y tú vas a llegar a Roma. Tú vas a llegar a cumplir el propósito que Dios te ha dado. Tú vas a cumplir el plan que Dios te ha dado. Tú vas a cumplir el ministerio que Dios te ha dado. Tú vas a ver a tus hijos realizados, tú los vas a ver grandes, tú vas a disfrutar a tus nietos, vas a vivir en bendición, vas a ser de larga vida. Dios dijo en su palabra, los días del hombre serán 120 años. Agárrate de esta promesa, alguna palabra profética que Dios te dio y agárrate de ahí, agárrate bien fuerte de ahí, porque seguramente no morirás. Amén. Dios te bendice, hermano. No te pierdas la siguiente enseñanza porque vamos a ver cómo ellos naufragaron, pero todos salvaron sus vidas. Gloria a Dios.